Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Saludos, apreciada familia, desde Ciudad de Panamá. Mi nombre es Janet de la Cruz y en esta serie de 7 extraordinarios regalos, hoy comparto con ustedes el perdón de Dios. En el libro de Colosenses, el capítulo 1, el verso 14, encontramos esta declaración, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todos hemos escuchado de los grandes beneficios del perdón. Perdonar en los seres humanos es un proceso de renunciar a cualquier deseo de venganza o castigo para buscar la reconciliación, la paz y la sanidad en una relación rota. No obstante, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que necesitamos ser perdonados? ¿Qué pasa cuando sabemos que hemos fallado, no solo a nuestro prójimo, sino también a Dios? Tal vez nos hemos preguntado, ¿por qué nos cuesta tanto pedir perdón, no solo a los que hemos lastimado, sino también a Dios? Seguramente porque asumimos que no nos hace falta arrepentirnos, porque todo lo ve, todo lo sabe de nosotros, pero nos equivocamos. Es necesario confesar y arrepentirse con el Creador. Hacerlo implica renunciar al ego, que por cierto, nunca quiere perder, pero que es tan necesario para nuestra salud espiritual. Nuestra relación más valiosa y más cuidada debe ser con el Padre Celestial, para poder disfrutar de una vida en el Espíritu. Dios siempre está dispuesto a escuchar el clamor de nuestra alma y para acceder a este perdón es necesario un arrepentimiento genuino. Veamos 3 versículos claves que nos llevan al perdón divino. En el primer libro de Juan, el capítulo 1, versículo 9, nos asevera que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar viene de 2 palabras griegas, homos, que significa lo mismo, y lego, que significa habla. Colocando las 2 palabras juntas, leemos hablar lo mismo, e indica estar de acuerdo o admitir algo. Confesar nuestros pecados significa que estamos diciendo lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Es estar de acuerdo con Dios que nuestros pecados son malos, que nos hacen daño y que necesitamos abandonarlos. Una verdadera confesión es llamar al pecado de la misma manera como Dios lo llama, con nombre propio: mentira, codicia, adulterio, envidia, etc. La confesión es algo serio, no es un mero cambio en la manera de pensar. Implica un arrepentimiento genuino que involucra mente, corazón y voluntad. Intelectualmente, el arrepentimiento empieza con un reconocimiento humilde que hemos violado la ley de Dios, que estamos lejos de sus principios que lo representan y en consecuencia nos llevan a actuar injustamente con los demás. En lo emocional, el arrepentimiento se caracteriza por un profundo pesar y remordimiento por nuestros pecados, acompañado de un fuerte deseo de abandonarlos. El apóstol Pablo expresa que el pesar que es según Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, del cual no hay que arrepentirse. 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Por tanto, no se trata de la tristeza por haber sido descubierto
o las consecuencias del pecado, sino el de experimentar un espíritu contrito y humillado por haber ofendido a Dios y con el anhelo ferviente de ser restaurado a la comunión con Él. En la voluntad, el arrepentimiento significa un giro, una metamorfosis de la voluntad. Más que un simple cambio de pensamiento, representa la resolución de dejar atrás la terquedad y someterse a la voluntad de Cristo. Un cambio de vida es el resultado inevitable del verdadero arrepentimiento. Al pedir perdón a Dios, reconocemos que no podemos mejorar por nosotros mismos y que necesitamos a gritos vivir en la dependencia y en el control del Espíritu Santo. En 1 de Juan 1:9, el apóstol continúa diciendo que Dios es fiel, y esta es una gran verdad. Él nunca falla en responder consistentemente a nuestra confesión de pecados. Él siempre aplica sus grandes y maravillosas promesas de gracia y misericordia a nuestra humilde confesión. El apóstol Juan también nos conecta con otro aspecto del carácter de Dios. Él es justo al perdonar a un pecador arrepentido. Sin embargo, sería injusto que Dios perdonara a alguien sin confesión o a alguien que desea continuar en rebelión. Finalmente, el carácter justo de Dios trabaja para quitar y limpiar las manchas y las marcas que ha dejado el pecado. En el primer libro de Juan, el capítulo 1, el verso 8 expresa: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero esto debe ser nuestro objetivo. Con la ayuda de Dios y siguiendo los principios de su palabra, que a continuación veremos, podemos superar gradualmente el pecado y llegar a ser cada vez más parecidos a Cristo. Y para esto el Espíritu Santo es esencial para vencer el pecado. Gálatas 5, del 16 al 25 nos anima a caminar en el Espíritu, siguiendo su guía en lugar de dejarnos llevar por nuestros deseos carnales. Para caminar en el Espíritu debemos buscar ser llenos de Él. La Biblia, como la palabra de Dios, es básica y fundamental para la vida cristiana victoriosa. Nos guía a un buen vivir y en qué creer y nos ayuda a corregir nuestros errores. A pesar de su poder para abandonar nuestros problemas más profundos, a menudo no la utilizamos al máximo, fallando en memorizar, meditar en ella y aplicar a nuestras vidas. Animémonos a hacer un hábito del estudio y la meditación de la palabra de Dios, utilizándola como una herramienta vital en nuestra vida espiritual. La oración es un recurso clave en la lucha contra el pecado. Es la base de la vida cristiana y es la preparación para la batalla espiritual. Nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones y a depender del poder de Dios, buscando su fortaleza para hacer su voluntad. La iglesia y la comunión con otros creyentes son indispensables para crecer y mantenernos enfocados en Dios. Tener un líder espiritual con quien se pueda hablar, orar, animarse e incluso ser reprendido es de gran valor. Por último, en Mateo 6:12 encontramos: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón no es una opción para los cristianos, sino un mandato. Jesús enseñó que el perdón de Dios está ligado a nuestra disposición a perdonar a los demás.
Es una forma de agradecer el perdón de Dios por nuestros pecados y es una demostración del amor al prójimo, prueba tangible de nuestra fe y de nuestra sanidad espiritual. Sin perdón no puede haber verdadera paz. Al decidir hacer del perdón nuestro estilo de vida, podemos alcanzar la paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Como hemos observado, el perdón es esencial en nuestra relación con Dios y constituye el cimiento para edificar una vida renovada en Cristo que sea sólida y llegue a la madurez. Debemos estar alerta y aprovechar los recursos que Dios nos ha proporcionado para superar nuestra tendencia al pecado por nuestra naturaleza pecaminosa. Experimentar el perdón de Dios nos proporciona la capacidad de perdonar a otros, ya que comprendemos el valor y la importancia del perdón. Sin embargo, esto no significa que sea fácil. Como seres humanos podemos encontrar dificultades para perdonar, especialmente cuando las heridas son más profundas. Pero con la ayuda de Dios y con el deseo de seguir sus enseñanzas, es posible. Oremos. Querido Dios, reconozco humildemente que he pecado y he quebrantado tu ley. Al igual que Job, he hablado de cosas que no entendía. Al igual que David, confieso que he pecado contra ti. Comprendo la naturaleza del pecado que me mantiene lejos de tu presencia, de la verdad, y me lleva a actuar injustamente y con desprecio hacia los demás. Reconozco que mis pecados te han herido, que han estropeado mi vida y afectado a mi mundo, aún lo que más quiero, mi familia. Pido tu perdón y el anhelo por tu misericordia. Ayúdame a experimentar el verdadero arrepentimiento que transforma la mente y el corazón. Quiero vivir en tu luz y caminar en tus caminos. Gracias por tu amor incondicional y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.